2:28 de la tarde. Una denuncia falsa activó los allanamientos a comedores sociales en el AMBA, dice el diario Página 12. La jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 23 merenderos y comedores de la corriente clasista y combativa en San Martín, en Cava y también en La Matanza el pasado 5 de julio en el marco de una causa que partió de una denuncia desde el Ministerio de Desarrollo en los tiempos de la presidencia de Mauricio Macri. Hubo pinchamiento de teléfonos, espionaje a militantes y dirigentes de la corriente clasista y combativa, hubo escuchas ilegales, hubo intervenciones policiales donde tiraron puertas abajo en comedores, en una causa que no se ha logrado profundizar y que no ha logrado encontrar ninguna responsabilidad o culpable. Incluso la corriente clasista y combativa denunció abiertamente que hubo situaciones de violencia en dichos allanamientos y alerta por una persecución judicial y policial y política a los movimientos sociales. De esta noticia que salió esta última semana en el diario Página 12 y más, hablaremos con quien es dirigente de la corriente clasista y combativa, Ramiro El Vasco Verde Segar. Ramiro, acá Esteban de Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Esteban, a vos, a toda la audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, gracias por hacerte el momento para charlar. Es durísima la denuncia en su contra y la denuncia que han hecho ustedes también abiertamente respecto a una persecución política, judicial contra los movimientos sociales. Parto de la denuncia, ¿cómo les llegó a ustedes esta notificación? ¿Fueron así los allanamientos? ¿Hubo espionaje? ¿Cómo fue eso? Bueno, a nosotros nos llega la notificación a través de los allanamientos. Nosotros, ninguno de los supuestos personas que iban a allanar fueron notificadas previamente. Es una denuncia, como bien, no solamente como lo planteamos nosotros, sino también como fue las investigaciones pertinentes del fiscal. Después, en un determinado momento, la jueza Vence corre al fiscal y reasume su causa y se apoya en la Policía Federal, porque el fiscal había, a partir de una denuncia de una persona que denuncia a la organización, que le damos la baja si no participaba de las marchas, etcétera, etcétera. Luego de un proceso de investigación de la fiscal, no solamente con las declaraciones de los denunciantes ante la justicia, sino ante la misma exposición del mismísimo Ministerio de Desarrollo Social, donde a las personas nunca hasta el día de hoy, nunca se les, o siguen cobrando su programa social, que desde hace años, el mismo Ministerio de Desarrollo Social ratifica esa situación. Por lo tanto, los argumentos que se nos denuncia claramente dan por tierra los argumentos de la denuncia y se llega a la conclusión que es una denuncia falsa. No alcanza con eso, sino que la jueza ordena la pinchadura de teléfonos, la escucha a tiempo real, horas y horas durante meses de distintos compañeros, dirigentes de nuestra organización, la persecución física, dice el expediente, y el seguimiento físico por parte de miembros de la policía a dirigentes de nuestra organización, porque parten de una premisa de querer llevar a hacer pensar que nuestra organización es una organización criminal, que es una organización delictiva. A partir de ahí no se ahorraron en ilegalidades, no se ahorraron en ninguna de las cuestiones que llevaron a esta estigmatización, porque nosotros lo que entendemos que esta vez nos tocó a nosotros, pero también hay toda una oleada en estos momentos contra las organizaciones sociales y que principalmente vienen de punta de lanza por parte de esos sectores de la justicia que tuvieron tan buena relación y que siguen teniendo tan buena relación con el macrismo en la Argentina. Recordemos que la jueza Vence fue durante años secretaria de Bonadío, ¿no? Como parte de esa mesa del LAFWAR y toda esa mesa de criminalizar, de judicializar a opositores o a aquellos que piensan distinto durante todo el gobierno de Mauricio Macri. En esta situación política, ¿no? En una situación política que es muy pero muy difícil, donde cuesta
mucho poder llegar a fin de mes, donde las organizaciones sociales pasamos a tener un trabajo que tendría que hacerse cargo el Estado, porque nadie se pregunta por qué existen tantas organizaciones sociales y tantos miles y miles de personas que todos los días golpean las puertas de las organizaciones sociales para tratar de resolver sus necesidades, porque acá hubo un gobierno como el de Macri que terminó con la pequeña y mediana industria, que cerraron miles y miles y que después vino la pandemia y que al día de hoy siguen sin darse respuesta a esas principales necesidades que tiene nuestra gente y que tienen nuestros compañeros en los barrios, y que han sido las organizaciones la voz de esos miles en la calle, ¿no? Y en una Argentina donde se vuelve a hablar de desestabilización, se vuelve a hablar de golpe de Estado, se vuelve a hablar temas que pensábamos que ya no existían más, como asamblea legislativa, etcétera, para tratar de remover las autoridades elegidas democráticamente por nuestro pueblo. En eso y sabiendo que detrás de todo eso hay sectores de grupos económicos, del poder, de los terratenientes, y también sabiendo que hemos sido las organizaciones sociales los que hemos enfrentado en la calle, viene todo este plan sistemático de estigmatización, de criminalización, de judicialización y de coordinación, incluso con sectores de los medios hegemónicos que ni siquiera habían terminado los allanamientos, que ya estaban haciendo las operaciones de prensa pertinentes. Entonces, y Ramiro, en ese sentido, ¿no? Porque ese es en el sentido macro. Leí acá en la nota página 2, un hostigamiento, criminalización y un procedimiento que se suele usar en casos de extremos de captar es la palabra, narcotraficantes o secuestros extorsivos. Fue empleado en una organización de corte movimiento social. ¿Cómo está su situación judicial? ¿Obtuvieron respuestas? ¿Hubo alguna contención o respuesta desde el propio Estado Nacional, ahora con un gobierno de otro símbolo? Digo, ¿tuvieron alguna explicación? ¿Tuvieron algún exoneramiento? ¿Cómo está esa materia? Bueno, en primer lugar, hemos hecho, a través de abogados, hemos hecho las presentaciones pertinentes, no solamente pidiendo la remoción de la jueza por manifiesta imparcialidad, porque ha seguido, a pesar de que el fiscal le decía que no había motivos para seguir investigando y que la denuncia tendría que haberse dado de baja, igualmente siguió con las escuchas, con la persecución. Entonces hay toda una parte legal que venimos transitando, la otra es toda la parte, y que por supuesto que agradecemos los medios, de poder contar la realidad, porque durante muchos días en algunos medios solo se escuchaba la voz de la criminalización y de la estigmatización, y que podamos contar el rol que hacemos las organizaciones sociales, porque nuestra organización social en poco menos de 10 años ha construido 6.500 viviendas, miles y miles de metros de extensión de red de cloaca y de agua, garantizamos no solamente somos comedores, sino que cumplimos un rol en una Argentina del 50% de pobreza estimativa. Las organizaciones, no solo la nuestra, sino el conjunto de los movimientos populares cumplen un rol de tejer y de coser ese tejido social que algunas políticas se encargan de romper y de hacer bolsa. Y que por parte del gobierno nacional, a los pocos días tuvimos una reunión con el mismísimo presidente, donde salió públicamente a manifestar y a repudiar la persecución. Se dio lo de la corriente clasista combativa el 5 de julio, pero el 6 de julio se dio la persecución, los allanamientos y las detenciones en Jujuy. Hay un plan sistemático vinculado a sectores de la justicia, vinculados a sectores políticos de los que quieren volver al gobierno para hacer pasar un ajuste que no pudieron por el rol que cumplimos las organizaciones sociales cuando estuvieron y los enfrentaban en la calle, toda vez que quisieron implementar políticas antipopulares, ¿no? Y estamos conversando con Ramiro El Vasco Verdesegar, es dirigente de la corriente clasista y combativa. Ramiro, pues, afortunadamente siempre la gente de la Triple C, Alderete, también del Partido del Trabajo y del Pueblo, bueno, vos mismo, Ramiro, la gente de la UTEP, siempre tiene el teléfono abierto para conversar con nosotros, y siempre en la conclusión de las charlas, ¿no? Cerrando, aparece una pregunta que nosotros mismos nos hacemos, que es: en un nuevo
debate, si queremos usar una palabra académicamente correcta, que se abrió a partir de los dichos de la vicepresidenta sobre la auditoría necesaria del Estado a movimientos sociales que moderan un conjunto de planes sociales. Si bien, digo, off the record se sabe que había un direccionamiento a un movimiento social en específico, que se le evita, digo, no es un secreto, al menos en la información que tenemos, si queremos escuchar tu opinión al respecto, ¿sentís que lo de Cristina fue plantear un debate o hay un desacuerdo desde la corriente clasista y combativa sobre la visión de la vicepresidenta y los movimientos sociales? ¿Vos cómo lo sentís? Mirá, creemos que flaco favor hizo a sectores que de derecha que vienen trabajando desde hace años contra las organizaciones sociales. La opinión de la vicepresidenta creo que no ayudó a esta embestida y en definitiva terminó empalmando en lo que decía, ¿no? En esto ir contra las organizaciones sociales y no tener en cuenta todo ese trabajo que realizan las organizaciones. A nosotros nos gusta mucho esa frase de Galeano que dice: la cabeza piensa donde los pies pisan. Y podemos asegurar que las organizaciones sociales pisamos la barriada profunda donde muchas veces el Estado solamente llega a través de sus brazos con la forma de patrullero, no llega de otra manera. y que a través de esa solidaridad mancomunado que se realizan desde las promotoras de salud, de las promotoras de violencia de género, digo, hay un trabajo de las organizaciones sociales que hoy ayudan a que toda esta situación sea un poco más leve, toda esta situación difícil que le toca atravesar a nuestro pueblo. Creemos que no ayudó, o por lo menos que hubo dos discursos. Creemos que uno de ellos, del discurso que se hizo en Avellaneda de la vicepresidenta, no ayudó. Después creemos que el segundo discurso fue ajustando en algunas cuestiones, pero eso, creemos que en este momento, cuando hay una arremetida contra las organizaciones sociales, algunas palabras solo pueden ser contribuidas a aquellos que quieren que las organizaciones sociales dejemos la calle y dejemos de denunciar que en esta Argentina hay plata, porque es una Argentina de millones de pobres, pero extremadamente rica, porque lo que están haciendo de esos sectores de terratenientes que no quieren vender la soja, que tienen amarrocada, y no es los productores, porque los pequeños productores y los medios productores ya vendieron la soja, ya vendieron el trigo, no lo pueden seguir sosteniendo. Los que se dan el tupé y los que tienen la posibilidad de no vender esos 14 millones de toneladas de droga son esos grandes terratenientes, esas 9 cerealeras que son las que se han beneficiado como nunca tras eso con el trasfondo de la guerra. Entonces entendemos que en el camino del impuesto a las grandes fortunas hay que volver a discutir el impuesto a la renta extraordinaria, tienen que avanzar en gravar a todos aquellos que se enriquecen como nunca a costa de que millones están por debajo de la línea de la pobreza y que de la línea de la indigencia. Entendemos que toda esta cuestión de perseguirnos, de judicializarnos, es para que dejemos desde la calle, con un programa, dejemos de señalar a aquellos que se la están llevando en pala a la Argentina y que quieren que los de abajo cada 2 años nos movilicemos para votar a uno u otro que vienen, nos mienten en los barrios y después siguen con su política beneficiándose unos pocos. Ha sido el rol de las organizaciones sociales durante todo este tiempo y seguiremos en la calle y lo vamos a demostrar el 7 de agosto, donde miles y miles nos vamos a expresar a lo largo y ancho de toda la Argentina. Ramiro, siempre muy claro y contundente, gracias por el tiempo, por la charla, por la visión. Será un gran abrazo y será hasta la próxima, si te parece. Hasta la próxima, un abrazo a ustedes, gracias. A vos, Ramiro El Vasco Verde Segar, dirigente de la corriente clasista y combativa, durísimas palabras para lo que fue, lo que identifica en tiempo presente como la criminalización y el hostigamiento judicial y policial a organizaciones sociales, movimientos sociales, como es justamente la Triple C, la corriente clasista y combativa, que él integra en base a denuncias, persecuciones e incluso allanamientos, retención de bienes que pertenecen a la Triple C, y también el debate, o mejor dicho, la visión que él identifica, lo mencionaba como fallida, desde o insuficiente, o poco abarcativa, o ineficaz, desde
como se dice comúnmente, la socia mayoritaria al Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Contundente e interesante de escuchar siempre a Ramiro el Vasco Verde Segar, justamente integrante de la corriente clasista y combativa.